Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente editando un nuevo videos de La Otra Campana. Hoy es 28 de agosto y son las 16:20 de la tarde. Y como ustedes ven en el título del tema que hemos elegido para hoy, no es nada optimista. Los optimistas permanentes, eternos que tiene la Argentina, los voluntaristas optimistas, como yo los llamo, por supuesto se aterran con un título de esto. Ellos creen que no está pasando nada, que está todo normal, que está todo bajo control, que todo va a salir bien, en orden, sin ningún lastimado. Lo que ha pasado desde la última grabación, hace 14 días, el 14 de agosto, hasta hoy, son 2 semanas, es realmente grave lo que ha sucedido. Uno, como ya está tan acostumbrado a estas noticias de la corrupción y a estos equívocos que los gobiernos de cualquier tipo, color y olor normalmente tropiezan, están causando, realmente me causan espasmo de indignación, ¿no? Y por eso realmente me cuido siempre para no tener esa característica sombría de tirar pálidas como les gusta, como no, a los argentinos no nos gusta eso. Poco optimista, muy pesimista, dicen enseguida, confunden los estados de ánimo, que es el optimismo o el pesimismo, con los resultados positivos o negativos de una acción humana, y no tiene nada que ver, aunque sí pueden influir esos estados de ánimo en los resultados de los actos humanos. Pero realmente el medio ambiente de estos 2 últimos días, que he tenido que seguir las noticias de cerca, inclusive hoy en el mediodía o cuando estaba viniendo para acá, para el centro, me llaman la atención los hechos que están ocurriendo y la tranquilidad pasmosa con que el gobierno, y la caradurez, diría yo, con que el gobierno, sus operadores o los miembros del establishment, ese famoso círculo rojo que dice que existe, y contra el cual cada vez se me eriza más se me paran los, digamos, el sistema nervioso parece que fuera a explotar, esos señores que todo lo deciden en el país, el círculo rojo. Y veo que esto está empantanado en un pantano. Algunos dicen que lo peor, fijándose en un barrial o en un pantano, lo peor es el pantano de dulce de leche, bueno, por su espesura. Bueno, esos señores del Círculo Rojo, que son los responsables de haber colocado a este presidente y de haberlo instrumentado, facilitado, financiado y demás cuestiones, pues a mí nadie me va a hacer creer que este señor que salió de la nada, en 2 años puede pasar al frente si no ha habido un apoyo y una manipulación ejercida
desde los más altos niveles del poder económico financiero de la Argentina y político e inclusive internacional para que el señor Milei sea presidente. No tengo nada personalmente con este señor, pero es muy difícil que un hombre de una personalidad tan cuestionable, tan poco, digamos, definida para calificarla o caracterizarla. Yo creo que tiene alguna deficiencia que lo perjudica, que lo molesta, que no debe ser nueva, debe ser de hace muchos años, que no lo hacen aparecer como un hombre normal. Y creo que es el razonamiento de todas las personas que escucho, con los que trato y con los que veo a través de la televisión y contestan. Pero realmente por eso hoy me vi obligado a tener que agregar una palabra al título. Ustedes ven que el tema de hoy es el fin del régimen republicano y de la ficción democrática o de la patria. Me dirán qué extremista que vino hoy a exponer la otra campana. Y sí, señores, pues ya estoy asombrado de lo que está pasando. Y es inimaginable, hubiera sido inimaginable hace algún tiempo pensar que estas cosas podían pasar. Pero si me he puesto más duro, más extremista en valorar cómo va a terminar el país a corto plazo, es porque creo y estoy convencido cada vez más que esto es inédito lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Es, digamos, hablar del fin del régimen republicano y de la ficción democrática, que yo creo que estamos próximos a ese hecho, es consecuencia, digamos, estas son las consecuencias de esos dos, digamos, instrumentos políticos, la república y la democracia, directo de la destrucción de los países y en nuestro caso de la destrucción de nuestra patria. Por eso me alarma, y si bien ya tengo una hija grande y nietos que ya se valen por sí mismos, pero me molesta el saber el alto grado de incertidumbre que deberán atravesar en su futuro. Este tema, así de paso, se lo ilustro a través de Mafalda. Falta poco para el fin de la ficción. Y precisamente este chiste de Mafalda, que debe tener sus años, pero que fue publicado en el año 2019 por Patria Argentina, habla, en el primer cuadro dice democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la autoridad. Y en el otro cuadro, el de la derecha, Mafalda se mata, se destornilla de risa, porque si esto es la democracia y esto se proponía la democracia a partir de la Revolución Francesa, porque hablamos de la democracia moderna, no estamos hablando de la democracia griega, así que toda referencia hay que hacerla en función de la democracia francesa y de ahí en adelante. Bueno, realmente veo que este señor Quino
tuvo la sensibilidad para detectar que uno de los instrumentos de nuestra destrucción como nación era la democracia. Y ya en el 2019 él la consideraba, hace 6 años, que estaba al fin de la ficción. Y de hecho la calificaba a la democracia como una ficción. Y realmente es una ficción. Lo digo explícitamente y lo he agregado explícitamente para todo el conjunto de imbéciles argentinos que creen que la democracia tiene un estatus y una estatura, una calidad excelsa, que es como nombrar a Dios, nombrar o hablar de la democracia. Están tan imbecilizados que llegan a esas comparaciones o a esos juicios y a esos actos. Les recuerdo, así al pasar, solo para que lo vean, que el video especial que editó Canal Tele1, número 37, sobre la misa y homenaje por la reconquista y defensa de Buenos Aires, y en honor al general Santiago de Liniers y a todos los combatientes heridos y muertos de esa enorme gesta histórica del 12 de agosto que hemos realizado en la iglesia y en el patio de la iglesia de San Juan Bautista, está en esta dirección de YouTube y que ustedes pueden acceder en forma directa. El acto se dividió en 2 partes, en la misa propiamente dicha, y en la cual tratamos, los que intervenimos en esta organización, y que justamente ese día, el 12 de agosto de este año, cumplimos 30 años continuos de ese homenaje, excepto los 3 años que no lo hicimos durante la pandemia. Y lo tratamos de hacer con la máxima calidad religiosa, de forma tal de que llegue a Dios esta aspiración de que realmente viene de gracia a las almas de esos combatientes, de esos muertos y de esos héroes, particularmente del general Santiago de Liniers, nuestro primer libertador. En la segunda parte hacemos un pequeño acto en el patio donde está el monumento o la imagen de Santa Clara, que fue la patrona de ese convento en la época de 1806, y al cual concurrió Liniers en la noche del 11 al 12, justo en el aniversario del día que todavía se conmemora la fiesta de Santa Clara. Concurrió al convento en horas de la noche a pedir, y estuvo frente a la reja de la clausura, a pedir a las monjas que rezaran para que al día siguiente, en que iba a iniciar las operaciones militares de la reconquista, Dios ayudara a esos combatientes y a esas fuerzas militares que se habían improvisado en su reunión, porque no había fuerzas militares de esas dimensiones, para intentar expulsar al invasor inglés de la ciudad de Buenos Aires.
Por supuesto, Liniers fue en forma clandestina y evidentemente al día siguiente debe haber sido escuchado el ruego de estas monjas y de estas oraciones que durante toda la noche estuvieron en vela rezando por el éxito de las armas de la que iba a ser la patria argentina. Pásenlo a otros argentinos, porque esto hay que volver a retomar, hay que volver a mucha gente, hay que volver digamos, no volver, hay que noticiarlos de que eso ocurrió en la Argentina y de que así nació la Argentina, porque la Argentina nace de un hecho, de un combate urbano muy cruel, muy fuerte, muy duro en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, con fuerzas que surgen de la nada, porque los cuerpos militares, los pocos cuerpos militares que estaban organizados en esta aldea que era Buenos Aires, perdida en ese continente de América del Sur, creo que tenía 50.000 a 60.000 habitantes, Buenos Aires y todos sus alrededores. Sin embargo, hicieron esa hazaña, fueron actores de una hazaña tremenda y que debe enorgullecer a todos los argentinos. Y especialmente en la cabeza del general Liniers, para peor, que extrañamente sea un militar de origen francés el que tome el mando cuando había otros que todavía no pude encontrar. ¿Por qué otros no tomaron el mando? ¿Por qué fueron otros que podrían haber sido argentinos, nacidos acá o en alguna de las provincias argentinas? ¿Por qué no tomaron el mando? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo no pude encontrar la explicación de por qué es Liniers el que finalmente sale y toma la responsabilidad de dirigir la resistencia contra Inglaterra y derrotarlo. Después tienen ustedes acá en este otro slide siguiente los dos videos últimos, que es muy interesante y es muy importante que ustedes los conozcan, que conozcan el tema, que empiecen a tener relación con este tema, porque es el tema actual, que tiene relación con las consecuencias nefastas que estamos sufriendo por el régimen político republicano y por la democracia. Y que va a significar la fractura o la ruptura de la unidad nacional y la extinción, en el peor de los casos, de la República Argentina o de la Nación Argentina, y en lo mejor que pudiera ocurrirle, en la secesión vaya a saber cuántas partes de lo que hoy es la Argentina, a través de la aplicación o si llega a ejecutarse el famoso Plan Andinia, que en mi opinión está siendo ejecutado desde la primera vez en que fue denunciado como rumor y después se fue pasando la voz a fines de los años 1960, en 1969, principios de 1970. Esto es muy importante que ustedes se tomen conocimiento de ese tema. Tomen cómo se está manipulando, cómo se ha ido manipulando, y eso que no se pueden
porque es un periodo bastante largo, son casi 65 años de vida nacional que han ocurrido, con todos los problemas que hemos tenido en esos 65, 60 años, que todos fueron provocados, que hoy yo ya tengo la duda de si fueron naturales o realmente una consecuencia de la ejecución parcial a medida que se iban ejecutando este plan andino. Porque el plan no se terminó de ejecutar. Para los que lo hicieron, se terminará de ejecutar en el momento de la ruptura de la Argentina en varios estados, o por lo menos, como mínimo, la secesión de la Patagonia y de alguna otra parte de la Argentina y una multiplicación de estados neocoloniales que se van a erigir en lo que todavía hoy tiene el nombre teórico de la Argentina. Pásenlo, difúndanlo, discútanlo entre ustedes, pásense la bibliografía. Si hay alguien más capacitado o que tiene algún otro conocimiento, exponga, haga interrelación de las informaciones. Traten de explicarse, porque cuando llegue la hecatombe o la quiebra de este orden de ficciones republicanas y democráticas, acá no va a haber quien pueda explicar eso. Va a haber múltiples actores, múltiples grupos. Yo no creo que la Argentina pueda resolver ese evento que va a suceder con la intervención exclusiva y excluyente de sus Fuerzas Armadas. No creo que eso vaya a ocurrir. Estoy convencido de que eso no va a ocurrir. Eso van a desaparecer, van a ser inactivadas, van a quedar paralizadas, lo que usted quiera. Si fuera yo el que esté ejecutando el plan Andina, buscaría eso, por supuesto. Bueno, estos son los subtemas que me he propuesto hoy en esta exposición. Primero, los dos primeros tienen relación con una posición personal, para que me entiendan por qué hablo con este tenor, con esta vehemencia, con esta preocupación por el destino nacional. Se basa en una convicción personal y en una apreciación que veo de caos y anarquía. No solo por la aplicación del plan Andina, ojalá sea nada más que por eso, pero acá el plan Andina viene con una descomposición paralela, está descomponiéndose el sistema político, social, religioso, cultural, todo se está descomponiendo en la Argentina, todo se está rompiendo, todo se está fragmentando. Claro, en eso no se ve porque no hay declaraciones todos los días, hay que buscar la información, pero la situación es muy mala. La fractura social que está habiendo, que está escondida, que no se ve todavía, que ayer hubo un atisbo, que yo dudo todavía si lo que hubo no fue un autoatentado para que el señor Milei aparezca como un héroe apedreado y herido y siendo víctima del ataque irracional de la oposición. ¿Qué oposición? Si acá nadie se mueve. Yo creo que la gente
en parte no se mueve por falta de valentía, porque no tienen claro qué es lo que está pasando. No tienen claro y además tienen miedo. Y están en una situación personal y familiar penosa. Gran parte de la Argentina está así. Está en una situación difícil. A los que no hemos llegado a ese extremo, nos resulta difícil entender eso, que eso pueda ocurrir. Pero está ocurriendo, señores. Bueno, quería decirle, si me pone el título de nuevo, señor director, el slide 1, esto que ustedes ven acá, el fin del régimen republicano y de la ficción democrática, es, digamos, una consecuencia, porque ustedes van a ver que hay algunos elementos de lo que se llamó mucho en el siglo XIX y también en el siglo XX, pero especialmente a partir del siglo XIX, la viveza criolla. Es toda esta convulsión que está ocurriendo, toda esta corrupción que irrumpe en la sociedad argentina y explota como una bomba, que nadie puede creer que eso pueda estar ocurriendo y que ocurra precisamente en perjuicio de gente que es incapacitada o discapacitada. ¿Cómo puede ser la palabra que está tan en boga ahora tan cruel? ¿Cómo se puede ser tan cruel? Estar robando a pensiones, subsidios, medicamentos, atenciones médicas, transporte de discapacitados, etcétera, todo ese conjunto, digamos, de gente que está sufriendo y que sufre también porque tiene que atender a un discapacitado. Y atender a un discapacitado especialmente con falta de movilidad o por problemas psiquiátricos, no es muy saludable, y mucho menos si eso se prolonga en el tiempo. Es realmente un sufrimiento para toda la familia. Pero yo quería decir, hilar, porque no lo hice en los textos que ustedes van a ver, hilar la viveza criolla como, digamos, como el sustrato que sostiene esta ficción democrática y este régimen republicano. Bueno, vayamos entonces a lo que llamo mi convicción personal para que ustedes tengan en cuenta y se los anticipo para que no se extrañen. Todavía no creo que haber llegado a la locura ni al Alzheimer, pero quería decirlo y expresarlo y escribirlo. Reitero mi convicción que el pueblo argentino, comenzando por su abyecto, ignorante y corrupta clase dirigente, está profundamente enferma, espiritual, moral e intelectualmente. Y es muy probable que estas graves deficiencias inmateriales también nos han afectado e influyen negativamente en la condición física de cada uno de los argentinos y en el equilibrio psicosocial de la población en su conjunto. Esto lo advierto porque acá solo se habla de cuestiones materiales, de economía, de finanzas, de esto, de aquello, todo es material.
Pero cuando uno habla de cuestiones que hacen al campo espiritual, moral, intelectual, ahí nadie habla, ahí no hay nada que decir, nadie tiene nada que decir, parece. Ahí nadie opina, nadie se da cuenta que eso también existe y que esos tres elementos, lo espiritual, lo moral y lo intelectual, digamos, depende de la calidad de esas tres cuestiones y el manejo que uno haga de eso, dependerá el grado de satisfacción de la vida cotidiana, de la vida material, de la vida diaria, personal, individual y familiar, y el conjunto de la sociedad, ya sea en el barrio o de un pueblo o de una ciudad grande. No murió el espíritu, no murió la moral, no murió la inteligencia. Eso no ha desaparecido de la vida. Eso no está siendo atendido. Está desdeñado porque todo se ha materializado. O lo que es peor, diría que casi todo se ha financiarizado. Esa es la palabra de moda. Todo tiene un matiz financiero, un matiz monetario, un matiz de ganancia. Relaciónenlo esto con la viveza criolla. Continúo entonces con mi convicción. En consecuencia, yo personalmente descreo que la clase dirigente de cualquiera de los ámbitos del país tenga la capacidad y todavía menos la grandeza de sacarnos de la actual y más grave crisis terminal que padecemos los argentinos. Yo no creo, soy absolutamente escéptico y lo niego. Lamentablemente, siempre estuvo esta clase dirigente ensimismada en sus propios intereses y codicia. Escuchen bien, intereses y codicia. Son dos términos muy relacionados y especialmente en lo que hace a la visión espiritual, moral e intelectual, con la viveza criolla que yo les he mencionado. Ellos están ocupados de eso exclusivamente. Y son incapaces estas personas de tener una mirada más allá que le permita reconocer el interés general de la nación y mucho menos hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Para aquellos que alguna vez rezaron el Padre Nuestro y para los que lo rezan, todavía rezan, que deben ser, creo que en Argentina deben ser pocos diariamente. Cuando se dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios, que eso es lo que debe hacer el hombre, cumplir con la voluntad de Dios. Eso es, digamos, vivir religiosamente, cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en Argentina todavía? ¿Quedan gente que esté preocupada en cumplir la voluntad de Dios? ¿Saben de qué se trata eso? ¿Entienden? ¿Comprenden lo que es cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres? Parece que no, porque evidentemente con todo lo que estamos viendo, estos hechos vergonzosos que afectan a los máximos niveles de los gobiernos que hemos tenido, y particularmente en este caso del gobierno actual del señor Milei,
y pareciera que no hay mucha conciencia de eso. Bueno, el resultado, ¿cuál va a ser de este conjunto de afirmaciones que les he hecho? ¿Cuál va a ser? Yo preveo el caos y la anarquía, que no es lo mismo que la revolución. La revolución normalmente es un movimiento que está organizado, que tiene partes que confrontan, que se enfrentan, pero cada parte a su vez está organizada, o hay un mínimo de organización, un mínimo de voluntad de confrontación, de voluntad de lucha, de ordenamiento de las funciones de los que van a enfrentarse o a hacer la revolución y los que la van a reprimir. Yo no veo esa posibilidad. Sinceramente hoy no las veo y miren, conozco de esas cosas, porque las he vivido de lejos, por rumores y hasta en carne propia, cuando tuve que intervenir estando como oficial del ejército argentino en actividad. Así que conozco, no veo una revolución, no veo un espíritu revolucionario, porque para que haya revolución tiene que haber un espíritu revolucionario. Y acá no hay nada, espíritu de nada, solo intereses y codicia. Juntar cosas, acumular riqueza, ganar dinero. Yo no veo gente dispuesta a arriesgar su vida. Déjela, señor director, un poquito más. Estamos al borde de la tragedia, porque lo que vamos a vivir es una tragedia. Estas formas de violencia, caos y anarquía son las peores. Son las peores. Muchos se asustan de lo que pasa en Ucrania. Pero esta caos y anarquía es mucho peor que esos hechos violentos en un conflicto bélico, a pesar de que es muy cruel y muy feroz, entre Rusia y Ucrania que está ocurriendo en la actualidad. Y esto va a resultar como una consecuencia de la profunda enfermedad espiritual, moral, intelectual, el descerebramiento. Eso lo llamo descerebramiento, confusión y también el desorden material de los argentinos. Todo eso, ¿quién es el responsable de eso? Fue resultado de la destrucción de la identidad nacional, originaria de la Argentina. La identidad nacional originaria de la Argentina, que se plasmó en la fundación de esta colonia como una colonia española. Nosotros fuimos una colonia, parte de una colonia española, que después se llamó Virreinato del Río de la Plata en su última etapa. ¿Quién más contribuyó a esta destrucción, a que esto pueda ocurrir? Fue obra, y esto muchos se podrán enojar, fue obra de la cultura liberal masónica, la que progresivamente fue sustituyendo esos valores originarios que tuvimos como población colonial y luego la continuamos como país independiente. La continuamos teniendo
cada vez más débil, progresivamente a medida que transcurrían los años, cada vez peor, de menor calidad, porque fue sustituyendo los valores originarios con que se estructuró la cultura nacional desde su fundación colonial. Es decir, señores, eso fue una quiebra, ha habido una quiebra por dosis, lenta, lleva 400 años. No nacimos en mayo de 1810. Nacimos, si queremos poner un punto así específico, de algún volumen, de alguna seriedad, tenemos que partir de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero en 1553. No son pocos años. Esta quiebra de la continuidad histórica y de la pérdida de los valores originales, fundacionales, como colonia, y que lo hemos ido transmitiendo muchísimas generaciones, desde 1553 hasta ahora, se produjo o aconteció particularmente a partir de la derrota de Caseros en 1852, cuando el liberalismo y la masonería tomaron el control político, cultural, religioso y económico-financiero del país. Ahí podemos decir que a partir de esa fecha se interrumpió este proceso normal, digamos, de evolución normal de la sociedad originariamente fundada en 1553, en las distintas regiones de la Argentina en que se habitó la Argentina, ¿no? Porque recién se habitó del todo casi 250, 300 años después. Bueno, esto lo quería aclarar para que ustedes entiendan por qué hablo de esto. Y hablo porque cuál es mi convicción, qué es lo que yo pienso. Esto porque esa voluntad optimista que hay, el voluntarismo optimista de los argentinos, si usted escucha a una persona normal le va a decir que no, este tipo está loco, este exagera, es un extremista, es un fundamentalista, no ha evolucionado. Pero acuérdense que esto va a ocurrir porque nadie se imaginó lo que ha pasado la semana o desde hace 14 días con los discapacitados, el afer discapacidad. Eso era inimaginable. Tan inimaginable que nadie relacionaría una cosa parecida, similar, considerando las amplitudes de siglos que hay con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque todos estamos creídos, porque se ha transmitido así, masivamente, de que Sodoma y Gomorra era principalmente por un problema de la cual toma el nombre un vicio de la sodomía, de Sodoma, por la interrelación entre personas del mismo sexo, y que ese castigo Dios no lo permitió, y está como ejemplo el encuentro de Abraham y los habitantes de Sodoma que fueron al lugar de la residencia familiar en la que se encontraba Abraham y todo lo demás. Sí, eso evidentemente
era una particularidad de esa ciudad, que era muy frecuente, se habían roto todas las normas morales y religiosas, y por supuesto era permitido y bien visto el sexo entre personas del mismo sexo, que estaban condenados desde esa época, estaban condenados por Dios mismo. Bueno, pero muy poca gente sabe que pareciera ser que también los habitantes de Sodoma, que no creían en el amor al prójimo, que no creían en la caridad, que no creían en la ayuda al necesitado, al que puede estar necesitado de auxilio o sin alimentos, que se le den alimentos, agua, etcétera, etcétera, se lo cuide, algo, mínimamente. Que eso era condenado porque era Sodoma, además, era el reinado en esa época y la expresión más pura del individualismo. El que no tenía para comer, que se muera, era el criterio, así en palabras muy vulgares. El que no puede sostenerse, que muera. El que no puede curarse, que haga todo el proceso de la enfermedad, y si se salva bien y si no se salva, lo lamentamos mucho, que se muera. No había esa solidaridad humana, no había el sentido del prójimo y del amor al prójimo, a tal punto que uno de los rabinos, autores de una parte del Talmud, describe que a unos niños que se habían compadecido de algunas personas faltas de alimentos y falta de vestimenta y de otras carentes de lo más elemental, que ellos, por su cuenta, debe haber sido en una vecindad en la cual vivían, comenzaron a reunir o a buscar cosas con las cuales poder ayudar a esos necesitados. Entonces cuenta el Talmud, no tengo los datos acá precisos en qué tomo es del Talmud que se explica, el rabino explica esto, que en algún momento, y pasado algún tiempo, esos niños fueron sorprendidos por mayores ayudando y satisfaciendo las necesidades de esos prójimos. Entonces no tuvieron mejor cosa que hacer que castigar esa actitud ejemplarmente para que todo el mundo lo supiera y para que nunca más se volviera a repetir esa conmiseración, esa caridad, ese amor al prójimo, nunca más se repitiera en Sodoma. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, parece ser que las tomaron a esos chicos, los embadurnaron con miel y los expusieron desnudos y atados a la intemperie para que los insectos, abejas, avispas y otros insectos, tomaran esos cuerpos como fuente de alimentación. Es decir, fueron muertos y fueron exterminados por el accionar de toda esa cantidad de, digamos, de animales, de insectos y de otro tipo que pudo haber habido y exterminaran a esos chicos de esa forma. La consecuencia de eso fue la destrucción
de fuego caído del cielo, el castigo de Dios. Por eso, cuando estoy oyendo tantas veces la palabra crueldad, que no era una palabra muy usada en el ámbito cotidiano, en el hablar cotidiano, acá por lo menos en donde yo he estado en la Argentina, la crueldad era para casos muy extremos. Pero como ahora se ha vuelto muy repetitiva, muy frecuente, la palabra crueldad me hace acordar a ese ejemplo de Sodoma, una ciudad que fue destruida, absolutamente destruida, disuelta por un poder destructivo del fuego intensísimo, un fuego desconocido, enviado por Dios como castigo, sin que pudieran sobrevivir sus habitantes. Bueno, entonces, hecha esta larga introducción, pero prefiero avanzar así para que no se malentienda mi actitud respecto a este tema, a estos temas y a mi posición respecto a estos temas que voy a desarrollar. El próximo tema será el estado de partidos y la crisis de representación. Por ahora, dejamos acá un minuto, enseguida volvemos. Muchas gracias por su atención. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, vamos a ver entonces ahora, el título está en el slide 8, el estado de partidos y la crisis de representación. Bueno, el estado de partidos es un artículo que yo he publicado en Patria Argentina el 6 de marzo del año 2000.
perdón, no, yo lo he publicado más en el año 2000, debe haber sido en el 2002 que lo obtuve o llegó a mis manos. Es el título o, digamos así, el tema o la carátula de un capítulo de un libro de este señor, este catedrático español y jurista, Antonio García Trevijano. Él define esto como un régimen oligárquico, disfrazado de democracia. La oligarquía es el régimen de gobierno ejercido por los más ricos. También se lo suele llamar plutocracia. Está relacionado estrictamente con la riqueza, con los más ricos de la polis o de la ciudad o de la organización social de que se trata. Y Trevijano dice que la cuestión decisiva de la libertad tan renombrada estos últimos 2 años, 3 años, acá por los locuaces políticos de turno, el problema de la libertad reside en la formación del poder. ¿Cómo se constituye el poder para que exista libertad? Él sostiene que la naturaleza y el alcance del poder político están decididos de antemano en el estado de partido, que es un estado especial, que es el estado que nos rige, el estado de partido. A pesar de que se dice estado republicano, pero en realidad es un estado de partidos. Y él sostiene que el control administrativo de lo público en el estado de partidos pertenece en exclusividad al consenso oligárquico de los partidos. Es decir, es un problema que se arregla en y dentro de la oligarquía. El dominio administrativo del Estado. Pero el dominio público de lo privado, es decir, el control, digamos, el dominio privado de lo público, se produce cuando se alcanza el consenso de la oligarquía financiera y mediática de la comunicación, es decir, de los medios de comunicación. Entonces hay un control administrativo y un control privado. El control administrativo pertenece exclusivamente al consenso de la oligarquía de los partidos. Y el dominio privado de lo público al consenso de la oligarquía financiera y de los medios de comunicación social. Es así como estamos acostumbrados a haber visto que los ciudadanos acuden a una elección gozosos, van a las urnas, dice García Trevijano, porque en ellas se hacen funcionarios por un día. El que vota se hace funcionario por un día. El sueño de las clases medias. Las clases medias son muy afectos a este estado de partidos y particularmente al republicanismo. Yo diría que la ideología que subyace, la ideología política que subyace fuertemente en los partidos, en la clase media, especialmente en la clase media. en cambio no en la oligarquía, ni tampoco en la clase
pobre o proletaria. Mientras que los resortes del poder interno del Estado, lo que otorgan privilegios y concesiones al gran capital, ni se rozan en las elecciones ni en los programas de los partidos gobernantes. Es decir, ese tema de los privilegios, el poder interno dentro del Estado, las concesiones que se hacen al gran capital, que siempre el gran capital, cuando uno dice el gran capital, es el gran capital financiero. Ni se rozan, ni se tocan en los programas de los partidos gobernantes. Eso es tabú, eso no, ni se menciona. Por eso él dice, no hay izquierda o derecha que osen oponerse desde el gobierno y en defensa de la libertad a las grandes concentraciones del poder financiero y mediático. Son intocables, se han vuelto intocables. No era eso así, pero se han vuelto intocables a lo largo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX y lo que va de este siglo. El dato es suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del régimen es la propia de una oligarquía. Es decir, que en un estado de partido los que gobiernan son los oligarcas. Es la clase ocupada por la oligarquía. Aunque ustedes van a escuchar que todos se consideran, por supuesto, populares y populistas. En realidad, los electores en este estado de partidos votan pero no eligen. Refrendar una de las listas del partido no es elegir, especialmente acá en Argentina con las listas sábana. Nadie elige a los que están en las listas, sábanas o no sábanas. Los integrantes de listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido. Y ustedes van a ver cómo este señor Trevijano va cayendo en la conclusión de que evidentemente, digamos, la corrupción es una cuestión innata, propia, esencial de este estado de partidos. Porque eso está elegido a través de una jerarquía y por una jerarquía. Acá estos últimos años se ha escuchado hablar de que algún partido ha dado preferencia en la ocupación del orden en las listas a aquellos que ponen o compran su banca, para aquellos que son diputados, senadores. Es decir, compran, ya sea porque eso está cotizado a un precio o porque, en fin, los aportes económicos que realiza para la campaña política del partido son importantes y considerables y son considerados muy estimables por los jefes de los partidos. Los electores votan pero no eligen. Eso hay que entenderlo y repetirlo. Votan pero no eligen. Porque los que eligen a la persona son los jefes de partido.
Esto es muy difícil de entender porque hay que separar la realidad de la teoría y de la publicidad y de la propaganda que se hace para sostener este régimen, este sistema. No se vota a diputados de los electores, del pueblo o la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Efectivamente, si hay un partido del Estado, si hay partidos del Estado, los ejemplares o el estado de partido, el que es ejemplar es el de la Argentina, porque el partido, al ser incorporado a la Constitución en el año 94, es efectivamente, completamente, forma parte del estado de partido. Es, a todos los efectos, es un estado de partido. El partido se ha transformado en un instrumento, se ha transformado en parte del Estado, cuando tendría que ser apartado del Estado, ser independiente del Estado. Esta realidad formal que todos pueden ver sin emplear apenas la inteligencia se tapa torpemente con impúdicos velos de propaganda democrática. Todos, gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a estas burocracias elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado, de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos, de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido, de llamar democracia representativa a esta degenerada oligarquía estatal. En última instancia, esto, como dice Mafalda, y que en eso coincidimos, yo por lo menos coincido con Trevijano, si usted lo ve, es toda una ficción, es una ficción, todo es una ficción, porque nadie elige nada, todo está dado por una jerarquía oligárquica que maneja el partido, y que se parece que es muy normal y que, por supuesto, algunos creen y están dispuestos a morir por este sistema que ellos llaman democrático. Ahora, cada vez más, el partido es un ente estatal y los que son elegidos por el partido son parte del Estado. Terminan siendo herramientas estatales, que en última instancia están manejados por el poder oligárquico, cualquiera sea el nombre que tenga, inclusive los comunistas, que son supuestamente, deberían haber sido los más enemigos de este sistema del Estado de partidos. Ahora, hay una grave crisis. Esto ha traído una grave crisis de representación. Grave, muy grave, porque la representación que el diputado teóricamente es el representante del pueblo
se ha diluido, no representa al pueblo, no es el pueblo el que lo elige, sino que es una estructura oligárquica, jerárquica del partido la que elige a esos que van a ser propuestos para la elección. En Argentina los partidos políticos han dejado de existir, y especialmente a partir de 1994. Han sido reemplazados rápidamente por lo que se llaman los espacios políticos, concepto indefinido e indeterminado. Ello ocurre con la complicidad de toda la clase dirigente, de todos los partidos, no solo de la clase política y del Poder Judicial. Este último responsable de velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan la existencia de los partidos y del desarrollo del proceso electoral. Se cree que la intervención de un juez como regulador del sistema de partidos es una garantía de imparcialidad, de corrección, de aplicación de la ley, de imparcialidad. ¿Cuán lejos está de la realidad? La realidad no es esa. Y estos espacios políticos que se arman, ustedes ven todos, La Libertad Avanza, el Frente Patria, es decir, todos esos conglomerados de agrupaciones, de partidos, partiditos, sellos de goma que se juntan y se dan un nombre para una elección, otro nombre y otro rejuntado para otra elección. Esos son los espacios políticos, que figuran como que si fueran partidos políticos. Los espacios políticos, entonces, incluyen amplias alianzas de pseudos partidos, ya que ninguno se ajusta estrictamente a las normas que regulan su funcionamiento y designación de candidatos. De esta forma, en las anteriores elecciones presidenciales y legislativas, nacionales y provinciales, prácticamente ningún candidato ha sido electo por los afiliados de los respectivos partidos, sino que han sido seleccionados a dedo, se selecciona a dedo y colocados arbitrariamente en un orden dentro de la lista, por el que oficia de jefe de partido, como se señaló y hemos señalado previamente. Esto no se puede agotar, esta discusión no se puede agotar en estas pocas minutos de introducción, y de advertencia. Es introducción y un poco de advertencia respecto de qué se trata cuando hablamos de partidos políticos. Requiere un debate más profundo y no ideológico. Por supuesto, el estado de partido es producto de una ideología de dominación. Es la aplicación de un poder de dominación. Estamos en este momento, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en presencia de una grave crisis de representación que no puede seguir ignorándose o desvirtuando con trampas y engaños, como se lo hace normalmente. De no resolverse este problema, los males de nuestro país se acelerarán y podrán un momentito que me perdí. Terminar en una gran revolución política y social
siempre que se logre escapar de las garras dialécticas del imperialismo internacional del dinero o del poder del dinero. Concebir al sistema de representativo actual como una democracia es simplemente una ficción, como dice Mafalda y el señor Quino, ya que ésta recrea a una simple oligarquía. Esta fue la ganadora de los conflictos contra la monarquía en la Revolución Francesa del siglo XVIII. Es la oligarquía la que triunfó, no el pueblo. Mienten los que dicen que es el pueblo de París que se alzó en armas contra la nobleza. Fue la oligarquía la que hizo la revolución. Esta fue la ganadora de los conflictos contra la monarquía. En nombre del pueblo, la oligarquía reemplazó a la nobleza y logró ampliar sus derechos de gobierno, pero no los derechos reales de la mayoría de la población, que sobrevivieron en la pobreza y en gran parte también pertenecen a las clases medias. A estos últimos, es decir, a esas clases medias, muy entusiastas de este sistema de partidos, les otorgaron derechos teóricos o formales. Vuelvo a repetir, derechos teóricos o formales. La crisis de representación política en Argentina y en América Latina deviene del uso de un sistema que no le es propio o genuino, sino que fue importado de Europa y Estados Unidos, sin los procesos previos que se dieron en estos países. Ninguno fue genuino en la América Española el sistema de partidos. Es absolutamente falso decir que eso es genuino. Fue un producto importado, un enlatado, y se recibió como un enlatado y se lo usó hasta hoy como un enlatado. El general San Martín ya anticipaba este problema en una carta a Vicente López, borrador del 12 de mayo de 1830, aunque la historia oficial masónica es desmemoriada respecto a esta cuestión, donde afirmaba: por todas partes, los nuevos estados, me refiero a los estados americanos, presentan los mismos síntomas, el mismo cuadro de desórdenes y la misma inestabilidad. Aislados entre sí, mucho más que lo que están con la Europa, no permiten creer que la simultánea y exacta igualdad que se nota en 20 años de no interrumpidas agitaciones sea el efecto de una impulsión moral que los arrastra, sino al contrario, que la causa o el agente que los dirige no pende tanto de los hombres como de las instituciones. En una palabra, las cuales, es decir, las instituciones, no ofrecen a los gobiernos las garantías necesarias. Me explicaré, dice San Martín, que no están en armonía con sus necesidades. Son instituciones teóricas, artificiales, diseñadas para otros pueblos, otras culturas, otras costumbres, sociales, religiosas y de todo tipo. Y agrega San Martín, no en los hombres es de donde debe esperarse el término de nuestros males. El mal está en las instituciones y sí solo en las instituciones.
Este documento está inserto en un libro llamado Su correspondencia de San Martín, 1823-1850, publicado por el Museo Histórico Nacional en 1919. No he visto que esto haya sido reproducido nuevamente. En síntesis, se trata de una estafa moral y a la fe pública de millones de ciudadanos que desconocen absolutamente todo respecto a este mecanismo tramposo, creyendo falsamente que son soberanos. ¿Soberanos de qué? Uno se pregunta. Y de que participan de un acto democrático, entre comillas, cuando en realidad se trata de una farsa oligárquica y autoritaria. Farsa oligárquica y autoritaria, disfrazado de democracia con la ficción que reemplazó a el autoritarismo y el absolutismo de las monarquías europeas, que motivó la expulsión del poder de la monarquía. Lo único que permaneció inalterable y como institución permanente es la masonería internacional y sus logias, junto con los medios de comunicación que mayoritariamente están controlados por la masonería. Eso sí, de la masonería y de la acción y la intervención de la masonería en los procesos políticos de la América, del Sur, del Norte y en Europa, nadie habla. Hablaron en algún momento los masones en Argentina, reconociendo que 13 de sus presidentes, creo que eso fue hasta 1930, creo que 13 o 14 de los presidentes eran reconocidos como masones por la masonería. Claro, ellos no dicen que intervienen secretamente a través de sus logias. Estimados amigos, interrumpimos el desarrollo de este tema, lo dejamos acá y lo vamos a continuar en el próximo como segunda parte, porque me voy a referir especialmente a Juan Bautista Alberdi, el teórico e ideólogo que diseñó y fabricó, escuchen bien, un nuevo país para un nuevo pueblo. Repito, porque no sé, y piénsenlo, un nuevo país para un nuevo pueblo, porque efectivamente, y en síntesis, ya se los adelanto, el proyecto de Alberdi fue crear un nuevo país, y efectivamente lo crearon, es un nuevo país. La Argentina, creada con la Constitución de 1853, no tiene relación con la realidad política, social, económica, financiera, cultural y religiosa de la Argentina previa a 1853. Y también pretendieron cambiar el pueblo, es decir, eliminar la población nativa, hacer ingeniería social y traer a través de la inmigración un nuevo pueblo. Iba a ser el crisol de raza que se iba a producir. Hoy estamos viviendo esas consecuencias. Estimados amigos, estamos hoy muy limitados en el tiempo, no podemos rezar esas dos oraciones que acostumbramos a rezar, solamente vamos a decir: Sagrado Corazón, salva al pueblo argentino. Muchas gracias y nos vemos en el próximo, creo que es, 14 días, en los próximos 14 días vamos a terminar este tema tan poco
desarrollado por los medios de comunicación y por las instituciones, y mucho menos por la masonería. Bueno, muchas gracias.